Cuando mi madre murió, solo esperaba una despedida silenciosa, pero lo que recibí fue mucho peor. Me llamaron para la lectura del testamento, y ella dejó todo para mis hermanos, y para mí, nada, sin explicación, sin despedida, sin perdón, no. Lo entendía, hasta que descubrí el motivo cruel detrás de su decisión, un secreto enterrado en el pasado, una culpa que no era mía. Esta es la historia de cómo fui excluida de la herencia de mi madre, y de lo que descubrí cuando finalmente decidí buscar la verdad. Mi madre murió en una gris mañana de domingo. Ese tipo de día en que hasta el cielo parece saber que algo malo ha pasado. No estaba enferma, al menos que yo supiera. Simplemente, se fue. En silencio, como vivió la mayor parte de su vida. Se levantó, tomó su café, se sentó en la terraza y, allí mismo, dejó de respirar. Fue mi hermana Clara quien la encontró. Me llamó entre sollozos y, por primera vez en años, escuché su voz temblorosa, confundida, humana. Está helada. Isadora, no puedo, no responde. Corrí hasta la casa donde crecimos. Donde todo comenzó. Y donde, sin saberlo, todo también terminaría. El velorio fue sencillo. Discreto. Como a ella le habría gustado. Pocos días después, el abogado de la familia se puso en contacto para la lectura del testamento. Clara, mi hermano Rodrigo y yo nos reunimos en la vieja sala de estar, donde tantas veces habíamos escuchado regaños, confesiones, gritos ahogados. Y ahora, escucharíamos el último deseo de la mujer que nos crió. El abogado abrió la carpeta, carraspeó y comenzó. Yo, María das Gracas S. Machado, en pleno uso de mis facultades, declaro este como mi testamento final. Estaba tensa, pero tranquila. Mi madre era justa. No era rica, pero había dejado una casa, algunos ahorros, joyas de familia, lo suficiente para dividir entre los 3 hijos. Pero a medida que el abogado leía, el mundo comenzó a girar. Dejó a mi hija Clara la casa donde viví mis últimos años. Está bien, pensé. Clara la cuidó en sus últimos tiempos. A mi hijo Rodrigo, mis ahorros y las acciones de la empresa Machado S.A., justo también. Rodrigo siempre ayudó con las finanzas. Y a mi hija Isadora, sonreí por dentro, esperando mi parte. No le dejo nada. El silencio fue tan profundo que pude oír mi propio corazón latiendo. ¿Qué?, pregunté, casi en un susurro. El abogado levantó la vista, visiblemente incómodo. Es lo que está escrito. Debe de haber un error. Mi voz vaciló. Tiene que haber otra carta, una cláusula adicional. Clara me miró sin decir nada. Rodrigo bajó la cabeza. Me levanté, temblando. ¿Ustedes sabían esto? Nadie respondió, y en ese momento, lo entendí. Mi madre me había excluido de su herencia. A propósito, pero lo que no sabía, era que detrás de esa decisión había un motivo cruel, un motivo que lo cambiaría todo. Volví a casa como una sombra de mí misma. Entré en el apartamento, cerré la puerta con fuerza y me deslicé por la espalda hasta el suelo. Temblaba, entre la rabia y la tristeza. Mi madre, mi propia madre me había excluido de todo. Le dejó a Clara la casa, a Rodrigo el dinero, y a mí, el silencio. Llamé al abogado al día siguiente. Doctor Marcelo, tiene que haber alguna explicación legal. ¿Alguna condición que yo deba cumplir? Isadora, yo, lo siento mucho. Su madre fue muy clara. Revisó este testamento 2 veces antes de fallecer. Dijo que eso era lo que quería, pero ¿por qué? No me lo dijo. Solo me pidió que lo registrara, sin hacer preguntas. Colgué. Apoyé el teléfono contra mi pecho y respiré hondo. Necesitaba
entender. Tenía que escarbar en el pasado, revolver los escombros de mi infancia, hablar con quien fuera necesario, porque eso no podía ser real. O mejor dicho, no podía ser gratuito, y fue entonces cuando empecé a recordar los silencios. Sus miradas. Como, en los últimos años, nuestra relación se había enfriado. Antes, mi madre era dura, pero justa. Pero últimamente, había un juicio en sus ojos. Una distancia que nunca logré entender. ¿Será que hice algo tan grave? Intenté hablar con Clara. Le mandé un mensaje. Lo leyó, no respondió. Llamé. Nada. Probé con Rodrigo. Atendió, pero estaba distante. Mira, Isa, tal vez deberías aceptarlo. Fue decisión de mamá, pero ¿por qué? También soy su hija, a veces, no todo es lo que parece. Dijo enigmáticamente, antes de cortar. Esa frase quedó resonando en mi cabeza, no todo es lo que parece. A la mañana siguiente, volví a la casa de mi madre. No pedí permiso. Entré con la llave de repuesto que aún tenía, rezando para que Clara no estuviera allí. La casa estaba vacía, todo parecía congelado en el tiempo, las cortinas aún con su perfume, la mesa con marcas de tazas, los portarretratos en la estantería. Me acerqué a uno de ellos, era una foto nuestra en la playa, yo todavía niña, con la piel bronceada, riendo con el cabello alborotado. Mi madre, seria a un lado, me sostenía la mano. A su lado, Clara sonreía de oreja a oreja. Tomé la foto. La giré, detrás, con la caligrafía de mamá, decía, verano de 1996. La última vez que ella me miró con inocencia. Solté el marco. Cayó al suelo y se hizo trizas. La última vez que me miró con inocencia. ¿Qué quería decir eso? En ese momento entendí algo. Ella sabía algo sobre mí que yo misma no sabía. Y estaba dispuesta a castigarme incluso después de la muerte, y fue entonces cuando decidí empezar a cavar hondo, en el pasado, en los archivos, en la memoria, donde sea que estuviera escondida la verdad. En los días siguientes, me sumergí en una investigación solitaria. Volví al cuarto de mi madre. Revolver ese espacio me daba náuseas, pero necesitaba respuestas. Revisé todo, cajones, álbumes de fotos, cajas de recuerdos. En una gaveta del velador, encontré algo curioso, una cajita antigua con una nota amarillenta dentro, guardar en caso de arrepentimiento. Dentro de la caja, había solo una cinta de video, de esas antiguas, de cámara casera, y un sobrecín. Destinatario, me llevé todo y corrí a la casa de mi tía abuela Irene, la única hermana viva de mi madre, una señora lúcida de 85 años que siempre había tenido la lengua más afilada de la familia. Me recibió con los ojos curiosos y el rostro abatido. Entonces supe del testamento, dijo, directa como siempre. ¿Usted sabe por qué hizo eso? Me miró en silencio. Luego dirigió la mirada hacia la cinta que traía en las manos. Esa cinta, susurró, como si viera un fantasma. Pensé que había sido destruida. ¿Qué tiene? La verdad. Guardamos silencio. Luego, con dificultad, me llevó al sótano de la casa y encendió un aparato viejo de videocasete. El ruido llenó la pantalla del televisor. La cinta comenzó. Era el cumpleaños número 7 de mi hermana Clara. La casa estaba llena de gente, globos, dulces. Yo aparecía con 4 años, tratando de agarrar un brigadeiro de la mesa. Todos reían. Mi madre también. Parecíamos felices, pero poco a poco, el ambiente del video cambió, la imagen tembló. Alguien había seguido grabando sin que los demás lo supieran. La imagen mostraba a mi madre discutiendo con alguien,
Un hombre que no aparecía completamente en la cámara, pero cuya voz grave resonaba. Dijiste que te irías, que no volverías a buscarla. Solo quería ver a mi hija. La cámara tembló. Ella no es tu hija, nunca lo fue, ahora vete antes de que llegue mi marido. La imagen se detuvo, me quedé congelada. Esa voz, dije, con la garganta seca. Era, sí, dijo tía Irene, sin dejarme terminar. Era un hombre del pasado de tu madre. Un secreto que ella escondió toda la vida. Y tú, Isadora, tú escuchaste lo que él dijo. Yo, eras pequeña. Pero no eras tonta. Y esa noche, se lo contaste a tu padre, retrocedí lentamente. Como si el mundo se derrumbara. Por eso se separaron, tu padre nunca te dijo nada. Te crió, te amó, pero desde ese día, tu madre cambió. Empezó a verte como el detonante de todo lo que se vino abajo en su vida, y lo entendí. Ella me culpaba. Por algo que ni siquiera recordaba, por la ruina del matrimonio. Por la vergüenza. Por la traición descubierta, y ahora, incluso después de muerta, quería que yo pagara el precio. Pasé la noche en vela, la cinta seguía resonando en mi mente. La imagen del hombre misterioso, la discusión apagada, la frase cortante, es mi hija. Todo lo que creía saber sobre mi infancia ahora estaba en ruinas. Por la mañana, fui a casa de Clara. Toqué el timbre con fuerza. Tardó, pero abrió. Tenía en los ojos el cansancio de quien ya estaba esperando ese momento. ¿Viste la cinta?, preguntó, antes de que dijera una sola palabra. ¿Tú lo sabías? Desvió la mirada. Lo sabía. ¿Desde cuándo? Desde los 15 años, me sentí traicionada. Aún más, sabías que mamá me excluyó de la herencia porque me culpaba por algo que ni siquiera recordaba. ¿Y no hiciste nada? Asterisco, lo intenté, Isadora. Te lo juro. Discutí con ella, le supliqué que reconsiderara. Pero era terca. Obsesionada con ese pasado. ¿Y por qué nunca me lo contaste? Clara vaciló. Sus ojos se llenaron de lágrimas, porque yo también sentí rabia hacia ti. Cuando papá se fue de casa, nuestra familia se vino abajo. Y yo creía que tú tenías algo de culpa. Solo mucho después entendí que era solo una niña asustada, en medio de un juego cruel que nunca debió haber comenzado. Sus palabras dolían más que cualquier herencia perdida. Mamá me amó, pero siempre me amó con un peso, dije. Como si cada gesto de cariño fuera una concesión forzada. Ahora entiendo por qué. Clara asintió. Encontré algo. Una carta. La escribió, pero nunca tuvo el valor de dártela. Fue al cuarto y volvió con un sobre amarillento, con mi nombre escrito. Lo entregó con cuidado, como si fuera algo sagrado. Creo que necesitas leerla. Isadora, si esta carta ha llegado a ti, es porque la vida hizo lo que yo no tuve el valor de hacer. Te amé. De verdad. Pero el amor que sentía por ti siempre venía con una espina. Un recordatorio constante de todo lo que perdí, de todo lo que destruí. Tu padre, aquel que te crió, fue el amor de mi vida. Y cuando me dejó, nunca volví a ser la misma. Verte crecer me recordaba mi culpa, mi error, mi traición, pero tú no tuviste la culpa de nada. De nada. Eras solo una niña. Yo fui la adulta cobarde. Cuando decidí no incluirte en el testamento, aún estaba llena de amargura. Quería castigarte por algo que no era tuyo, pero si algún día lees esta carta, quiero que sepas, perdóname, fallé. Como madre. Y no hay herencia en el mundo que compense eso. Terminé de leer en silencio. Clara se acercó y tomó mi mano. Ella te amaba, Isa. A su manera, enferma, torcida, pero te amaba. Las lágrimas vinieron, y esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, lloré no por dolor, sino por liberación. Mi madre me negó una herencia. Pero me dejó, al fin, una verdad, y a veces
la verdad es todo lo que uno necesita para volver a empezar. Pasaron los meses, la casa de mi madre ahora pertenece oficialmente a Clara. Rodrigo se quedó con su parte, como era de esperarse. Y yo, seguí con la ausencia, pero, extrañamente, ya no dolía como antes. Su carta me liberó. Porque, más que una herencia, lo que siempre quise fue reconocimiento. Un gesto de amor. Una petición de perdón. Y lo tuve, aunque haya sido demasiado tarde. Volví a trabajar. Volví a respirar. De vez en cuando, paso frente a la antigua casa. Clara, poco a poco, se ha ido acercando más. Tomamos café, hablamos de recuerdos, reímos y lloramos. Ella me dio, sin saberlo, el mayor regalo de todos. La verdad, no hubo un final feliz como en los cuentos de hadas. Pero hubo reconciliación. Y eso, para mí, vale más que cualquier bien material. Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo que la peor herencia que alguien puede dejar no es la falta de dinero, es el peso del silencio, del rencor, del amor no. Dicho, mi madre eligió excluirme. Pero, al final, me incluyó en lo único que realmente importaba, la confesión, y con eso, finalmente pude seguir adelante. Asterisco.